Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Herodes, en efecto, había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado. Porque Juan decía a Herodes: «No te es lícito tener a la mujer de tu hermano». Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía, porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños, ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los notables de Galilea. La hija de Herodías salió a bailar y agradó tanto a Herodes y a sus convidados que el rey dijo a la joven: «Pídeme lo que quieras y te lo daré». Y le aseguró bajo juramento: «Te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella fue a preguntar a su madre: «¿Qué debo pedirle?». «La cabeza de Juan el Bautista», respondió ésta. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido: «Quiero que me traigas ahora mismo sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y por los convidados no quiso contrariarla. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después la trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Celebramos hoy, 29 de agosto, el día del martirio de San Juan Bautista. Él es el precursor de Jesús en todo: en el nacimiento, en la predicación del reino, en el llamado a la conversión, en la actitud profética, también en el martirio, en la forma de morir por amor a Dios, por amor a la verdad. Bueno, Juan el Bautista nos muestra con su ejemplo cuál es el camino que debe seguir un verdadero cristiano. A veces en la vida nos encontramos en una encrucijada. Tenemos que tomar una decisión. ¿Agradamos a Dios con nuestra actitud y nos granjeamos el castigo de los hombres, del mundo, del ambiente que nos rodea? ¿O agradamos al mundo y también seguimos las instigaciones del demonio, muchas veces, que es el que gobierna el mundo? Y de ese modo simplemente estamos negando a Dios. Eso le ocurre a Herodes. Herodes era un rey que tenía una afición por Juan el Bautista, le gustaba mucho oírlo, lo respetaba, lo admiraba, le dolía cuando le decía ciertas verdades, como por ejemplo: no te es lícito convivir en forma tan pecaminosa con la mujer de tu hermano. No puede cometer ese pecado tan grave, ese adulterio, ese estar pecando con una persona que es familiar, que es pariente prácticamente. Es una relación incestuosa, por tanto. Entonces Juan el Bautista se lo decía en la cara y le dolía mucho a Herodes, pero lo seguía respetando y queriendo. No así la conviviente de Herodes, que guardaba un odio muy profundo por Juan el Bautista y probablemente fue quien consiguió que lo encarcelara. Bueno, un día Herodes se encuentra con esta situación de tener que decidir si le corta o no la cabeza a Juan el Bautista, ya que estaba en una fiesta, en su cumpleaños, seguramente con algunos tragos de más, viendo un baile muy voluptuoso de la hija de su conviviente. Le promete cualquier cosa que le pida. La mamá le dice: pídele la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ahí tiene que decidir. Agrado a los invitados, cumplo mi promesa, que es una promesa pésima, o me peleo con ellos, con esta mujer con la cual convivo, y
desagrado a Dios y le cortó la cabeza a Juan Bautista. Y él prefirió agradar al mundo. Así es entonces la vida de una persona que, que tiende hacia el pecado porque ama más su poder, su calidad de vida, su comodidad, ama más el prestigio que tiene antes que hacer lo que agrada a Dios. Es una pena. Él sentía dolor en el momento de dar esa orden, pero así fue, lo hizo. Y él mató, en el fondo, a Juan el Bautista, a quien tanto quería. Juan el Bautista amaba a Dios y por eso entonces no solamente corregía a las personas que eran sencillas, que eran humildes, que no tenían ninguna posibilidad de hacerle daño a Juan el Bautista, sino que también corregía a los poderosos, a los soldados romanos, corregía a las autoridades porque le interesaba que todos se encontraran con Dios. Preparen el camino del Señor. Él no estaba interesado en simplemente criticar o denostar a las personas, sino que buscaba el bien de ellas. Hoy en día, alguien que asume la postura de Juan el Bautista puede ser atacado por la sociedad, porque vivimos en un mundo relativista, como decía el Papa Benedicto XVI, donde asistimos a esta dictadura del relativismo. Todo aquel que ose decir una frase desagradable, como por ejemplo, el matrimonio es para toda la vida, o hay que llegar virgen al matrimonio, o no es lícito cometer fornicación, adulterio, no es lícito abortar, no es lícito cometer la eutanasia, no es lícito el matrimonio homosexual, no es lícito tener relaciones antes del matrimonio entre los jóvenes, no es lícito. Inclusive lo que está haciendo el gobierno, no solo en Chile, el gobierno mundial, en todo el mundo, exponiendo a los jóvenes y a los niños a una educación sexual totalmente perversa. No es bueno, no es lícito enseñar a los niños, a los jóvenes, a vivir de esta manera tan comunista, en el peor sentido que se le puede dar a esa palabra, es decir, sin respeto por la autoridad, fomentando odio, falta de respeto absoluto por los mayores, por las autoridades, por los padres, por la iglesia misma. En fin, no es lícito, hay que decirlo, y cuesta mucho. Inclusive para un papá, para una mamá, para un sacerdote, para un profesor, es difícil decirle a los más jóvenes, a los niños, a los alumnos, no te es lícito hacer esto, porque muchas veces ellos responden con violencia, con fuerza. Y entonces, para evitar problemas, a veces les dejamos hacer lo que ellos quieren. Pero eso tampoco es lícito, porque la tarea de un papá, de una mamá, de una autoridad, es guiar a los menores. Y por lo tanto, igual que Juan Bautista, no nos es lícito ser relativistas. Por tanto, si a alguien le dicen, eres un moralista, prefiero ser un moralista y no un relativista. Porque el relativista pierde la cabeza siguiendo a la masa y siguiendo las indicaciones del diablo. En cambio, el moralista, en el caso de Juan Bautista, pierde la cabeza por amor a la verdad que es absoluta, por amor a la familia, por amor a la institución del matrimonio, y sobre todo por amor a Dios, porque Juan Bautista era un hombre de Dios. Y, en consecuencia, la ley eterna de Dios, que se inscribe en la conciencia de cada hombre, que le dicta la ley natural, es entonces un modo de respetar a Dios, cuidando las normas morales, defendiendo la verdad en este tiempo en que no tiene buena prensa, ni da buena imagen el que quiere decir las cosas como son. Pidamos entonces que San Juan Bautista interceda por cada uno de nosotros,
para que seamos valientes en defender la verdad. Que lo hagamos con amor, que lo hagamos con paciencia, que lo hagamos con claridad, sin imponerla, sin hacerlo de manera odiosa, sino explicando, ojalá de una manera pedagógica y atractiva. Pero no ocultemos la verdad en la fe, la verdad en las costumbres, porque Jesucristo es la verdad. Y algún día Él nos encontrará en el juicio final y nos dirá: bendito seas, ven a formar parte de la casa de mi Padre, porque tú no me negaste delante de los hombres. Ahora yo te reconozco delante de mi Padre que está en el cielo. Ven a tomar parte de tu herencia. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la verdad.